En el vídeo de hoy te desvelaré la manera mágica para obtener el cuerpo griego de tus sueños en solo 7 días. Y como bonus te voy a compartir un método también mágico para obtener un Lamborghini en cuestión de segundos. Solo debes cerrar los ojos, aclamar al cielo 3 veces Lamborghini y ya puedes ir a tu garaje o delante del bloque de tu casa porque allí se encontrará un aventador. No. Pasar de este cuerpo a este cuerpo en 7 días es imposible. Ya te lo digo, sin tapujos. Tanto si has entrado en este vídeo porque lo consideras posible, como si has entrado en este vídeo para reírte de las aberraciones que el título sugiere, bienvenido a esta maravillosa comunidad que estamos construyendo. Me encanta recibir gente nueva que quiera progresar y mejorar. Mi objetivo principal con este vídeo es el siguiente. Como amante del deporte y amateur en el mundo del fitness desde ya hace unos 5 años, me gustaría presentar una guía fitness simplificada. Básica para todos esos que quieren cambiar su cuerpo, pero se sienten abrumados entre tanta información e influencer con cuerpo perfecto y no saben por dónde empezar. Ojo, no soy ningún experto, ningún entrenador que ha estado formado profesionalmente, simplemente todo lo que os diré es fruto de mi experiencia. Faltará información, matices, conceptos que no puedo tratar en este tiempo limitado, así que les invito a utilizar este vídeo como base y utilizarlo para orientarse hacia otras fuentes de información, hacia otros influencers, que hay muchos en este dominio, con maneras de explicar excelentes, con metodologías precisas y formidables, y allí encontrarán toda la información que necesitan para diseñar ese camino hacia la transformación de su cuerpo físico. Pero antes de todo me encantaría abordar unos principios fundamentales que considero esenciales antes de proseguir. Cambiar tu cuerpo en 7 días no es posible. El cuerpo que deseas modelar requiere de valores muy difíciles de cultivar, como son la dedicación, el rigor, la disciplina, el sacrificio, la paciencia y la constancia durante muchos años. Y aún más, lo mejor que te podría pasar es que este proceso de construcción del físico de tus sueños nunca se termine, ya que el objetivo común no es llegar a obtener el cuerpo, maravilloso cuerpo de Chris Bumstead, sino básicamente intentar hacer del gimnasio, la actividad física, un hábito que se perenice de forma permanente a lo largo de nuestra vida. El gimnasio es la escuela de valores de la vida. Empezamos por la estética, no nos vamos a engañar, pero nos quedamos porque nos enamoramos de los valores que el gimnasio nos enseña, sobre todo cuando reconocemos su increíble utilidad cuando se trata de aplicarlos en todas las hazañas de la vida, ya sean profesionales, personales, académicas y demás. Y tercero, no te inspires de lo que ves en las redes sociales. Es falso, no puedo recalcar más eso. Muchos cuerpos que vemos en las plataformas son falsos. No se pueden conseguir naturalmente, e incluso esos que los han conseguido naturalmente se han encargado meticulosamente para que muestren la proyección, muestren la forma más ideal, más estética de su físico, y admirarlos de forma irracional solo te creará angustia y frustración. El influencer en cuestión se ha encargado de tomar esa foto en las condiciones ideales para que resalte su forma física, la luz, el pump, la edición o incluso los anabolizantes. Y ahora pasaremos a los pilares más importantes de la transformación de tu cuerpo físico. Y empezamos con la dieta. La dieta es el pilar más importante de la transformación de un cuerpo físico, tanto para ganar músculo, como para perder grasa, como para mantenerte en buen estado de salud. Todos cometemos el mismo error, entramos en el gimnasio pensando que solo levantando pesas como monicacos sin control ni nada ya nos pondremos en 3 meses como Arnold Schwarzenegger, y eso es lejos de la realidad. Y sobre todo cuando consumimos a diario alimentos como los Chocapics, los Snickers e incluso abusamos del alcohol los fines de semana. Nunca conseguirás el cuerpo de tus sueños siguiendo una dieta tal que esta. Así que un cuerpo bien definido, un cuerpo estético, un cuerpo incluso voluminoso, se construye en la cocina, no hay duda de eso. Y primero de todo debemos identificar nuestro tipo de cuerpo, según si somos ectomorfos, mesomorfos o endomorfos. Nuestros objetivos deberán ser distintos.
Tenéis muchísima información en internet para definir cuál es vuestro tipo de cuerpo. Y una vez que lo hemos definido, lo que vamos a hacer es calcular nuestra ingesta calórica diaria. Con fórmulas y páginas web dedicadas a esta tarea que encontraréis por internet, pues podréis calcular el nombre de calorías, la cantidad de calorías necesarias que tenéis que ingerir para manteneros en pleno funcionamiento, considerando tanto vuestro nivel de actividad como vuestras características morfológicas. ¿Y por qué es importante eso? Bien, porque nos permitirá definir el nombre de calorías que debemos ingerir según nuestro objetivo. Vamos a poner un ejemplo general, simplificado, sin matices. Imagínate que sigues esta fórmula y llegas al número de 2000 calorías. Eso quiere decir que necesitas esta cantidad de ingesta calórica para funcionar. Si tú aumentas esta ingesta calórica, vas a aumentar de peso. Si tú disminuyes esta ingesta calórica, vas a disminuir de peso. Eso teóricamente, muy teóricamente. Y esto es importante para definir nuestros objetivos. Según si queremos seguir una fase de volumen, es decir, aumentando nuestra masa corporal, como si queremos seguir entamar una fase de definición, es decir, reducir nuestra masa corporal, sobre todo centrándonos en la reducción de porcentaje de grasa, nuestra ingesta calórica cambiará a lo largo de estas dos fases. Pongamos un ejemplo: cuando quieres aumentar en masa, lo más eficaz es aumentar 500 calorías tu ingesta diaria, y si estás en definición, reducir de 500 kilocalorías tu ingesta diaria. Pero estas cantidades, sobre todo, se reducen a medida que avanzamos en estas etapas, porque si redujésemos 500 cada vez nos quedaríamos a cero y eso es prácticamente imposible, ¿no? Esos son más matices que podéis buscar en otras fuentes de información. Cuando tratamos la comida, ¿qué es lo importante? La comida está compuesta de macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes los dejaremos de lado porque, igualmente que sean esenciales, muy importantes, son mucho más específicos y ni yo mismo tengo este conocimiento. Vamos a los macronutrientes, que estos son carbohidratos, proteínas y grasas. Cosas que tenéis que saber de forma muy simplificada. Las proteínas sirven para producir músculo, los carbohidratos serían la fuente de energía principal y las grasas la reserva energética. Mi dieta en general está estructurada en un 40% de proteínas, 40% de carbohidratos y 20% de grasas. Dos cosas a considerar en este proceso: el aporte calórico de los carbohidratos y las proteínas no es el mismo que las grasas, es decir, creo que un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, un gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías, ¿no? Entonces, eso son cosas a tener en cuenta en la constitución de tu dieta, pero eso, repito, ya lo buscáis en otras fuentes. Y otra cosa, tampoco os matéis a calcular macros, micros, calorías, no, si no queréis ser profesionales no vale la pena, simplemente priorizad el seguimiento del número de calorías que consumís, que sería, por ejemplo, 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso es la regla general. Este puede ser menor, este puede ser superior. Eso es lo que yo como cada día, e incluso así lo sigo de forma religiosa, depende de las etapas del año. En volumen reduzco esta cantidad, en definición la aumento. El segundo pilar sería el reposo y el sueño. Os podría adjuntar yo mismo, o lo podéis encontrar en Google Scholar, miles de investigaciones, miles de estudios científicos que nos demuestran la importancia del reposo, pero sobre todo del sueño consistente y de calidad a lo largo de este proceso de crecimiento de tus músculos. Se recomienda priorizar mínimo un día de reposo a la semana, según el nivel, y sueño de calidad de entre 8 y 9 horas al día. Si queréis reducir la posibilidad de lesiones, yo os recomiendo de tomar duchas frías a menudo. Yo lo hago por los beneficios tanto psicológicos como de salud en general, no lo hago por la recuperación, pero básicamente eso también es una solución. Algunos te dirán que si tomas duchas frías después de entrenar vas a reducir pues la tensión de tus músculos, reducen también el crecimiento y estupideces de estas. No somos profesionales, no nos importa eso. En la prehistoria, cuando hacían deporte, corrían, iban a cazar, no les importaba si tenían que meterse en el lago helado a coger un salmón para nutrir a su familia. Entonces, ¿para qué nos debe importar a nosotros, no? Lo importante es mantenernos sanos. Y si las duchas frías te van bien, pues que te dé igual si van a crecer más o menos tus músculos. Y el tercer pilar sería el ejercicio. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora y cuál es el elemento que nos faltaría tratar? Bien, hemos aprendido que las personas desarrollan más o menos músculo según la genética, esta es una verdad universal, pero hay un factor muy importante en este desarrollo, es decir, no estás condenado a ser gordo o a ser flaco toda tu vida, sino ingesta calórica diaria, número de proteínas que consumes,
el reposo, al menos un día a la semana mínimo reposo, y las horas de sueño. Esto está muy despreciado, infravalorado, pero es esencial. De 8 a 9 horas de sueño diarias de calidad de forma religiosa. Los resultados estarán allí, pero considerando el último elemento, que es el entrenamiento. Ahora vemos en las redes sociales demasiadas tonterías, demasiados monos en el circo haciendo todo tipo de ejercicios que solo lo que pueden hacer es aumentar las probabilidades de que te lesiones. Si tú eres una persona que empieza o incluso que tienes un nivel avanzado en esto del mundo del workout o del fitness, no mires todo eso, no lo intentes copiar. El entrenamiento debe ser mucho más fácil y lo podemos reducir a la sobrecarga progresiva. Este es el único elemento que tenemos que tener en cuenta. Y se trata de mantener un seguimiento constante de tu rendimiento físico, es decir, ver si cada semana mejoras o progresas. La manera más fácil para traquear tu sobrecarga progresiva, es decir, si progresas a lo largo de las semanas, sería coger un peso con el que puedas hacer, por ejemplo, 6 repeticiones, mínimo, 6 repeticiones con buena técnica. Y a medida que avanzas en las semanas, pues vas aumentando el número de repeticiones hasta que llegas a 10. Es allí cuando llegas a 10 que puedes pasar al siguiente peso. Si estabas a 6, por ejemplo, ahora a 8 y empiezas de nuevo el progreso. Esta es la mejor manera y la manera más sencilla, sin complicar historias, para asegurar la sobrecarga progresiva. Pero hay otras maneras. Podéis crecer los músculos de 4 maneras distintas. Aumentando el peso, aumentando el número de repeticiones, reduciendo el descanso, pero hasta un límite, si no ya pasa a ser un ejercicio cardiovascular y no un workout, y finalmente variando el tempo. Hay 3 regímenes, como veis en pantalla, el concéntrico, excéntrico, isométrico, y variar el tempo significa variar el tiempo que inviertes en cada uno de estos regímenes, en cada uno de estos movimientos de cada repetición. Si estáis empezando en esto del gimnasio, yo os recomendaría empezar entrenando entre 3 y 4 veces por semana siguiendo una rutina de cuerpo entero, de full body. Después, cuando ya habéis desarrollado una base física decente, entre 2 y 3 meses de experiencia, ya pasáis a una rutina mucho más compleja, pero que disparará vuestros resultados, como me pasó a mí, que es la rutina Push Pull Legs PPL, que podéis seguir durante 5 días a la semana. Esta rutina, la particularidad que tiene es que nos permite entrenar los distintos grupos musculares más de 2 veces o 2 veces mínimo a la semana, que esto ha sido demostrado científicamente como que induce a un crecimiento muscular más acelerado. Yo, desde que sigo esta rutina, ya hará hace 3 años, no la he cambiado, mis cambios han sido espectaculares y es gracias a seguir esta rutina. Y luego ya pasaremos, por ejemplo, a integrar hábitos que yo recomiendo encarecidamente integrar, como la preparación de comidas o el meal prep, hábitos de los que yo he producido un vídeo o varios vídeos que tenéis en pantalla y que os ayudarán a no solo avanzar mucho más rápido en el progreso de vuestros objetivos físicos, también a ganar muchísimo tiempo y ahorrar muchísimo dinero. Os dejo esta lista en pantalla donde iré integrando todos estos vídeos que van a tratar sobre esta serie de cómo conseguir tu cuerpo griego de tus sueños. Ya sabéis que yo pongo nombres grandilocuentes a todo, pero es básicamente una serie para progresar en tus objetivos físicos humildemente, como yo intento hacer, como puedo cada día. Así que si quieres acompañarme en este proceso, en este camino, estaré encantado de darte la bienvenida. Y si no, pues agradecerte muchísimo por tu atención, por tu tiempo, como siempre, les debo todo. Gracias por hundir el botón de like, gracias por comentarme lo que sea, me encanta leerles en los comentarios, y gracias también por recomendar este vídeo a una persona a la que deseen ver mejorar y progresar. Familiares, vecinos, amigos, tu perro, tu hámster. Muchas gracias por vuestra atención, les debo todo. Un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Tienen esta lista de reproducción. Ale, nos vamos.